¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. ¿Cómo va esto? Bueno, supongo que bien, a tope. Muy bien. Bueno, pues veo que vais bastante bien. Estáis ahí con, claro, la mayoría con muchos cursos, con dos, tres cursos, la mayoría, me estáis comentando, y va subiendo vuestra carga de trabajo, sector turismo. Así que, bueno, un apretoncito para quitárnoslo lo antes posible, ¿vale? Luego os enviaré un resumen de lo que es lo básico y fundamental, ¿vale? Para que tengáis la titulación y sobre todo os descarguéis los PDF. También os voy a mandar los PDF, ¿de acuerdo? Y nada, y vamos a ir empezando, ¿vale? Hoy vamos con el tema 3. Vamos avanzando. Am, Nos queda el tema 4 y el tema 5, ¿vale? De este tema 3 haremos 3 sesiones. ¿De acuerdo? Hoy es la primera y además esto es uno de los temas que más me gusta, más me apasiona. ¿Vale? Así que, bueno, pues lo vamos a ir viendo, desgranando poquito a poco. Esto es un tema muy importante, ya lo veréis. Me lo vais dejando también, de todas maneras, en los comentarios del tema, en el foro de dudas, ¿vale? Que aparte de que normalmente no tenéis dudas, todos me comentáis que es muy buen material y que este tema en concreto es súper interesante, ¿vale? Los que quedan de aquí en adelante son muy interesantes, igual que en el resto de cursos que estáis viendo, ¿vale? Bueno, pues imaginad por un momento, ¿vale? Que cerráis los ojos y volvéis a un lugar que os hizo sentir muy bien, ¿vale? No hace falta que sea un viaje lejano ni un destino famoso. Pues puede ser una playa, ¿vale? En la que escuchasteis el mar al atardecer, una calle estrecha con olor a comida recién hecha, un hotel donde os atendieron con tanta amabilidad que os sentisteis en casa, una terraza tranquila donde hablasteis pues durante horas, o incluso una pequeña escapada que os ayudó pues a desconectar de todo, ¿de acuerdo? Y ahora pensad en esto con calma. ¿Qué es exactamente lo que os hace recordar ese lugar? ¿Es el paisaje? ¿Es el nombre? ¿Es una fotografía? ¿O quizá la sensación que quedó grabada en vosotros? Dale una vueltecita. Bien, pues eso que habéis recordado no es casualidad, ¿de acuerdo? Eso que habéis recordado se llama emoción, se llama memoria, ¿de acuerdo? Es identidad. Y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Porque fijaos, una marca turística no es simplemente un logo, ¿vale? Ni muchísimo menos. Tampoco es una combinación de colores o una tipografía bonita, ¿vale? Que luego entraremos en las tipografías. Yo considero que una marca al final es una huella emocional. Es una experiencia que se nos va a instalar en la memoria y nos va a hacer sentir algo incluso cuando ya no estamos allí. Fijaros que una marca fuerte no solo se ve, se recuerda, no se identifica, se reconoce y no solo comunica, sino que conecta, ¿de acuerdo? Tanto se recuerda, se reconoce y se conecta, ¿vale? Y fijaros que en turismo esto es especialmente importante. Aquí no vendemos objetos, no vendemos productos que se puedan tocar y guardar en una estantería. Al final lo que vendemos es algo mucho más delicado y más poderoso. Vendemos expectativas, vendemos deseo, vendemos descanso, vendemos aventura, autenticidad, ese bienestar tan ansiado. Vendemos también momentos que el cliente quiere vivir y sobre todo que va a querer recordar. Por tanto, en turismo lo que se compra no es únicamente un servicio,
Lo que se compra es una promesa de experiencia. Por eso esta clase es tan importante. Fijaros, si queremos construir una marca turística sólida, pues no basta con que el diseño quede bonito o con que el logo sea llamativo. Es que necesitamos entender qué hay detrás de esa imagen. ¿Me seguís? Necesitamos descubrir qué personalidad tiene esa marca, qué emoción quiere despertar, qué historia quiere contar, qué tipo de vínculo quiere construir con las personas. Pues hoy vamos a hablar precisamente de esto, del ADN de la marca y la psicología del relato visual. Me ha parecido un título interesante para titular a esta clase online número 5. Fijaros que cuando hablamos de ADN, estamos hablando de esencia. Hablamos de aquello que hace que una marca sea ella misma y no otra. Hablamos de su personalidad, una personalidad profunda, su carácter, de su forma de presentarse ante el mundo, de la manera en la que quiere ser percibida. ¿Sí? Pues, igual que una persona tiene rasgos que la hacen única, una marca también los tiene. Puede ser elegante, puede ser cercana, aventurera, cultural, muy sofisticada, familiar, innovadora, cálida, puede ser auténtica. Pero fijaros que para que esa personalidad funcione, no puede quedarse solamente en palabras, ¿de acuerdo? Tiene que verse, tiene que sentirse, tiene que respirarse, ¿eh? En cada detalle. Ya sé que estoy muy poético hoy y muy inspirado, ¿vale? Pero es así, ¿vale? Es esa esencia. Eso significa que una marca turística no se construye solo con discursos, ¿de acuerdo? Sino que se necesitan decisiones concretas. Muy importante el color que se elige, muy importante la tipografía que usamos, importantísimo el tipo de fotografías que mostramos, esa composición visual que se va repitiendo para crear esa identidad de marca, ¿vale? El tono con el que hablamos y además con el tipo de experiencia que podemos prometer. Al final, lo que tiene que haber en todo este amalgama de cosas es una coherencia, ¿de acuerdo? Una coherencia entre todo ello. Porque si la marca dice una cosa, pero se muestra otra, lo que más adelante llamaremos disonancia, el cerebro lo va a detectar muy rápido, enseguida, además. Y cuando hay incoherencia, aparece la duda. Y eso es lo peor que le puede aparecer a nuestro visitante. ¿Por qué? Pues porque cuando aparece la duda, la confianza se rompe. Sin confianza, en turismo, todo se va a debilitar. No se van a fiar de nosotros. Por eso hoy vamos a aprender a mirar una marca con ojos mucho más profundos, si queremos. ¿De acuerdo? No solo para preguntarnos si nos gusta, sino para preguntarnos qué transmite, qué nos promete, qué despierta y si realmente está diciendo lo mismo en todas sus formas de comunicación, ¿vale? Y en todas las plataformas. Pues vamos a aprender a leer una marca pues como si leyéramos una historia visual, una historia emocional y sobre todo estratégica para nuestro negocio. Bien, también quiero que descubramos que hay marcas que pueden parecer muy bonitas, pero no decir absolutamente nada, el contenido vacío que hablábamos el otro día. Y otras que, bueno, sin hacer demasiado ruido, pues consiguen que las recordemos durante mucho tiempo, ¿vale? Y esto os preguntaréis, ¿por qué ocurre? Bueno, pues porque una marca bien construida no necesita exagerar nada. Le basta con ser clara, con ser coherente y con ser auténtica, ¿vale? Cuando eso ocurre, el público entiende enseguida quién eres, qué te hace diferente y por qué debería confiar en ti.
Y aquí otra idea fundamental que quiero introducir, que es la primera impresión visual. ¿De acuerdo? Cuando una persona entra a una web, ve una publicación o recibe una imagen, pues de una marca, pues solo tiene unos segundos para decidir si eso le interesa o no. Luego vamos a ver cómo en 3 segundos se nos puede decidir todo. Fijaros que en ese instante, pues no está analizando de forma racional todo el contenido, ¿de acuerdo? Su cerebro está enseñando castales muy rápidas. Un orden, un estilo, una emoción, una confianza, una personalidad. Esto en muy poco tiempo, esa persona ya está formando una opinión. Por eso el diseño no va a ser un adorno, es una herramienta estratégica de comunicación y de enganche. ¿Vale? Entonces, en esta clase lo que vamos a ver es cómo se construye esa primera impresión. Para enganchar esto que pasa, vemos un dicto y dice, no sigas pasando, escúchame un momento, escúchame tal. ¿Vale? Entonces, vamos a ver precisamente cómo se construye esa primera impresión y cómo se hace para que no sea algo superficial, que sea realmente significativo. Lo que quiero es que aprendamos qué pasa cuando una marca transmite exactamente lo que quiere transmitir y qué ocurre cuando hay una desconexión entre la imagen y el mensaje. ¿De acuerdo? Por eso vamos a hablar de coherencia, vamos a hablar de identidad, vamos a hablar de percepción y sobre todo vamos a hablar de elección. Y luego vamos a entrar en una parte muy bonita que a mí me encanta, que es el branding, ¿de acuerdo? Que es ese relato visual. Fijaros que las marcas no solo hablan con palabras, también hablan con imágenes. Y a veces una sola fotografía bien pensada, pues va a decir mucho más que un párrafo entero. Una imagen puede ser, bueno, puede hacer que el cliente se imagine ya dentro de esa experiencia antes incluso de reservarla. ¿Eh? Puede hacer que nos proyectemos allí, que sintamos curiosidad, que deseemos estar en ese lugar. ¿Vale? Y eso es poder narrativo. Eso es construir deseo a través de lo visual. Así que hoy no voy a pedir solo que escuchéis, ¿vale? Sino que observéis con atención, que miréis las marcas que os rodean o el que os fijáis como si fueran espejos pues de una intención. ¿Eh? Que os fijéis en los colores, en las letras, en las tipografías, ¿vale? Que aprendamos a ser más críticos, que os fijéis un poco en la atmósfera ¿eh? Y sobre todo en las sensaciones que producen. Fijaros que detrás de cada decisión visual, pues va a haber una estrategia, ah, con medidores, ¿vale? Todo esto lo iremos viendo más adelante y lo vais a ver, o lo estaréis viendo en el curso de marketing digital. Es que detrás de cada estrategia hay una idea de marca, ¿de acuerdo? Entonces, la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy, sobre todo al final, es la siguiente. Yo os diría, ¿qué hace que una marca turística deje de ser pues una simple presencia visual y se nos convierta en una experiencia recordada? Bueno, pues vamos a ir desvelando esa respuesta paso a paso. ¿Eh? Vamos a ver que la marca tiene personalidad, que esa personalidad se puede construir con arquetipos, que el color y la tipografía hablan, que la coherencia visual genera credibilidad y que las imágenes pueden transformar pues, una simple propuesta en una vivencia deseable. ¿Eh? Si conseguimos entender todo esto, habremos dado un paso enorme, ¿eh? Porque dejaremos de pensar en la marca como una fachada y empezaremos a verla como lo que realmente es. Una construcción emocional pensada para conectar, ¿vale? Para diferenciar y para permanecer en la memoria. Así que, bueno, os invito a empezar esta clase pues, con una idea muy sencilla, pero muy poderosa. Eh, Fijaros que las marcas no se van a recordar solo por lo que muestran, ¿sí? Sino por lo que hacen sentir. Y bueno, pues ahora sí vamos a descubrir cómo se construye ese ADN invisible que convierte una idea en una identidad. ¿De acuerdo? ¿Todo claro? Bien, ¿se oye bien? ¿Sí?
El chat bien, todo en orden. Pues arrancamos. Vamos a empezar viendo un concepto que es qué es la marca y qué es el logotipo, ¿vale? Ahora lo vamos a ir desgranando, que es que no es lo mismo, ¿vale? Antes de entrar en colores, en tipografías, en imágenes, pues necesitamos aclarar una confusión muy común, ¿de acuerdo? La marca no es lo mismo que el logotipo, ¿sí? Fijaros, el logotipo es solo la parte visible, es como la firma gráfica con la que reconocemos a una empresa, un destino, un servicio, ¿vale? Entonces, ¿es importante? Sí, claro, por supuesto que es importante el logotipo, pero representa únicamente una pieza de todo el conjunto, ¿de acuerdo? Es muy importante, sin duda, el logotipo es importantísimo. La marca, en cambio, es algo mucho más profundo, ¿sí? La marca va a ser la suma, bueno, ahora lo veremos, la marca va a ser la suma de percepciones, de expectativas, de emociones, de recuerdos y asociaciones que el público va a construir en su propia cabeza. ¿De acuerdo? Cuando una persona piensa en una marca turística, no solo recuerda un nombre o un símbolo, recuerda cómo le hizo sentir, ¿eh? Qué tipo de experiencia nos prometió, qué expectativas generó y si esas expectativas se cumplieron. ¿Vale? Pues en turismo esto es especialmente relevante porque el cliente no compra un objeto físico, ¿de acuerdo? Va a comprar una vivencia, una estancia, un momento, una atmósfera, una sensación de descanso, una aventura, autenticidad, exclusividad. Por eso la marca tiene que estar pensada como una promesa emocional. ¿Sí? Bien. Por tanto, podemos decir de forma muy sencilla, ¿m?, que el logo identifica y la marca significa. ¿De acuerdo? Es decir, el logo va a ayudar a reconocer y la marca va a ayudar a preferir. Y cuanto más clara y coherente sea esa marca, mm, más fácil será que el cliente la recuerde y la elija de nuevo. Bien, fijaros que una marca turística fuerte no comunica solo lo que vende, sino que vende lo que, o sea, comunica lo que hace vivir. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre un negocio corriente y una marca con identidad. Una marca bien construida va a transmitir una promesa emocional, va a transmitir tranquilidad, va a transmitir exclusividad, cercanía, diversión, autenticidad, innovación, tradición, ¿sí? Y esa promesa debe aparecer en todos los puntos de contacto con el cliente, ¿de acuerdo? No solo en la web, sino también en el tono de las publicaciones, en la calidad de las fotografías, en el diseño de los folletos, en la atención al cliente y hasta en la forma de responder mensajes. ¿Sí? Porque cuando una marca cumple su promesa, aquí es donde se va a generar la confianza. Y en turismo, la confianza vale millones. Es absolutamente decisiva. Nadie en su sano juicio quiere reservar un alojamiento o una actividad o un destino que no le inspire seguridad, que no le inspire coherencia, que no le inspire profesionalidad. ¿Sí? Por eso la marca no es decoración, la marca es estrategia. ¿Vale? Bien, vamos a pensar en algo muy real. Una persona que entra en vuestra web, ve un perfil de Instagram o recibe un folleto digital. Fijaros que va a tener solo unos segundos para decidir si esa marca le interesa o no. En ese tiempo tan breve, su cerebro está respondiendo a tres preguntas muy básicas.
La primera es quién eres, es decir, qué personalidad transmite esa marca, ¿de acuerdo? ¿Es elegante, es familiar, por el contrario, aventurera, moderna o tradicional? ¿Es creativa, es rural, es exclusiva? Esta sería nuestra primera pregunta, ¿quién eres? La segunda, que su cerebro va a intentar responder, es qué es lo que prometes. ¿Sí? Aquí entra la propuesta de valor. Es decir, ¿qué ofrece esta marca que la hace diferente? ¿Qué experiencia, qué beneficio o pues qué sensación se supone que voy a obtener? Y por último, su cerebro va a intentar responder a cómo me hará sentir. Y es que en turismo la emoción no es un añadido, sino que es el centro de la experiencia. El cliente no solo evalúa si el servicio es útil, sino si le apetece, si le inspira, o le tranquiliza, o le emociona. Por tanto, esto es una mini auditoría que es súper útil, que debemos ser capaces nosotros mismos de contestar a quién eres, qué prometes y cómo le harás sentir. Y si no respondemos esto en 3 segundos en redes sociales, hemos perdido al cliente. Estas preguntas nos obligan a mirar una marca con ojos estratégicos. ¿Sí? No basta con que algo sea bonito, tiene que ser comprensible, sugerente y coherente con lo que promete. Si estas 3 respuestas no están claras desde el principio, pues la marca va a perder fuerza. ¿Perdón? Bien. Colación de esto, vemos que muchísimas decisiones de consumo se toman antes de que el cliente lea un solo párrafo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué es lo que significa? Pues que la primera impresión visual tiene un peso enorme. El cerebro va a procesar la imagen con mucha rapidez y mucha más rapidez que el texto. Así que el usuario interpreta el conjunto antes de analizarlo de forma consciente. Por eso se insiste en que una identidad visual bien pensada no solo debe atraer, sino que debe orientar. ¿De acuerdo? Debe decir al usuario de forma rápida, pues, qué tipo de experiencia va a encontrar. Si la marca transmite lujo, el diseño no puede aparecer improvisado si lo que queremos es transmitir es lujo. Si lo que pretendemos comunicar es cercanía, pues el tono no puede parecer frío. Si quiero hablar de naturaleza, no podemos apoyarnos en una estética artificial o demasiado rígida. Por tanto, esa primera impresión no es superficial, ¿sí? Es estratégica. Fijaros que en muchos casos, pues el primer filtro, esto es muy importante. Esta primera impresión, ¿de acuerdo? Que no va a ser superficial, es muy importante. Bien. Hay una cosa muy importante aquí, porque uno de los errores más frecuentes en branding va a ser precisamente la disonancia cognitiva. ¿Cuándo ocurre esto? Pues esto ocurre cuando lo que una marca dice pues no coincide con lo que muestra, que seguro que hemos sido testigos de este hecho en alguna ocasión. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una empresa puede decir que es exclusiva y cuidada, pero enseñar imágenes borrosas, una tipografía pobre o una composición desordenada. Entonces, en ese caso, el público percibe incoherencia. Y cuando el cerebro detecta esa incoherencia, va a aparecer la desconfianza. Entonces, no hace falta que el cliente lo formule con palabras. Simplemente siente que algo no le encaja
Y si algo no le encaja, la credibilidad baja. Y en turismo esto es muy delicado, porque el cliente está comprando confianza precisamente. Va a dejar su tiempo, va a dejar su dinero y va a dejar sus expectativas en manos de una marca. Pues si la identidad visual no es coherente con esa promesa que hace, pues el usuario va a dudar. Y cuando duda, es mucho más fácil que compare, que retrase la decisión o que elija otra opción. ¿Sí? Por eso una buena marca no es la que más llama la atención, sino la que más coherentemente comunica lo que es. ¿De acuerdo? Aquí entramos en una parte que es clave, vital, fundamental, que es la coherencia. ¿De acuerdo? Lo vimos al principio en la introducción. Tiene que haber una coherencia entre el mensaje, entre la imagen y la experiencia. ¿De acuerdo? Fijaros que la coherencia no afecta solo al diseño, también tiene que ver con el mensaje, tiene que ver pues con el tono, con el tipo de imagen y con la experiencia real. Por tanto, una marca turística pues debe ser coherente en todo, en cómo habla, en cómo se presenta y en cómo trata al cliente. Si una marca quiere proyectar bienestar, sus imágenes deben transmitir calma. Si quiere parecer moderna, su lenguaje visual debe ser limpio y actual. Si quiere posicionarse como artesanal o local, pues debe mostrar materiales, texturas y escenas que apoyen ese valor. Entonces, en otras palabras, la identidad no puede ser un disfraz, ¿de acuerdo? La identidad tiene que reflejar de verdad lo que la marca es y lo que desea que el cliente perciba, ¿de acuerdo? Bien. Y aquí, pues es donde entramos a hablar de los arquetipos, ¿de acuerdo? Porque esto va a conformar la personalidad de nuestra marca, la coherencia de nuestra marca. Entonces, es una herramienta muy útil para dar precisamente personalidad a la marca, que son estos arquetipos. ¿Vale? Los arquetipos, al fin y al cabo, son patrones universales de personalidad que ayudan a definir qué tipo de marca queremos construir. ¿De acuerdo? Nos van a permitir dejar de hablar en abstracto y vamos a empezar a concretar. En lugar de decir simplemente que una marca es bonita o moderna, pues podemos pensar si es más bien exploradora, amante, sabia, cuidadora, es creadora o es heroica, ¿de acuerdo? Y cada arquetipo pues va a arrastrar una forma distinta de comunicar, una forma distinta de diseñar y una forma distinta de emoción. Fijaros que esta idea es muy útil porque una marca sin personalidad se vuelve genérica, ¿de acuerdo? Y una marca genérica va a competir mucho peor. Se recuerda menos, evidentemente, y conecta más difícilmente con la audiencia. ¿De acuerdo? Bien. Para nuestro turismo en Andalucía vamos a tener, considero que podemos tener tres arquetipos fundamentales, que van a ser el explorador, el amante y el sabio. ¿De acuerdo? El arquetipo explorador pues va a representar esa sensación de libertad, pues de aventura, de descubrimiento y de naturaleza. ¿Vale? Fijaros que es ideal para marcas turísticas vinculadas siempre al turismo activo, al senderismo, a la costa, al interior rural, a los viajes de experiencias o al movimiento en general. Fijaros que visualmente este arquetipo suele funcionar con planos amplios, ¿veis? Horizontes abiertos, composiciones dinámicas,
fotografías que de alguna manera nos van a transmitir movimiento y espontaneidad. ¿De acuerdo? Por tanto, si queremos adoptar este arquetipo, el del explorador, el objeto es que el público sienta que hay algo por descubrir. ¿De acuerdo? Una marca exploradora no invita a quedarse quieto, invita a salir, recorrer, invita a probar, a vivir. ¿De acuerdo? Su lenguaje visual suele ser más abierto, menos rígido, menos estático y con una energía más expansiva. ¿Sí? Fijaros un poco en todo esto. Aquí en la diapositiva os dejo, o sea, os he puesto estas líneas para que os lo grabéis a fuego. ¿De acuerdo? Todos los que tenéis este tipo de negocios que puede encajar con este arquetipo. ¿De acuerdo? Es decir, el arquetipo explorador va a transmitir los valores de libertad y naturaleza. Vamos a tener planos abiertos y amplios, con un dinamismo en las tomas y una luz natural y colores tierra. ¿De acuerdo? Ese sería el primero de los tres arquetipos que creo que le va mejor al turismo en Andalucía. ¿De acuerdo? El explorador. El siguiente, pues vamos a tener el amante. Eh, ¿Qué nos va a transmitir el arquetipo del amante? Pues a mí me transmite, no sé si a vosotros, pues a mí me transmite intimidad, me transmite vínculo, sensualidad, me transmite calidez, ¿de acuerdo? Y cercanía emocional. Por tanto, a mí el arquetipo del amante me parece una personalidad ideal y muy adecuada, pues para hoteles tipo boutique, para escapadas románticas, incluso para experiencias gastronómicas, para spas, bodas, alojamientos con encanto, o marcas que quieran conectar desde la emoción. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué plano visual va a tener este arquetipo? Bueno, pues este arquetipo funciona bien con texturas ricas, ¿de acuerdo? Con primeros planos, sin duda con luz suave, cálida, ambientes envolventes, y detalles pues que hagan sentir esa cercanía que queremos transmitir. Por tanto, no se va a tratar de mostrar mucho en este tipo de arquetipo, sino que se va a tratar de mostrar bien, con delicadeza, ¿de acuerdo? Esa va a ser la clave. Aquí la marca amante, ojo, no vende distancia ni vende espectáculo. Va a vender conexión, va a vender placer, va a vender sensibilidad, va a vender una experiencia emocional. ¿De acuerdo? Por tanto, eso es lo que vamos a necesitar. Esos planos en detalle, unas texturas adecuadas, una cercanía, ¿vale? Y una luz cálida que invite a esa conexión. ¿De acuerdo? Ya os he dicho al principio que esta es la clase más poética y romántica que vamos a dar, porque me gusta mucho. ¿De acuerdo? Y tercer tipo de arquetipo, la redundancia, el sabio. ¿Vale? Hemos visto el explorador, hemos visto el amante, vamos a ver el sabio, porque el sabio en el turismo en Andalucía va a encajar muy bien. Ahora vamos a ver por qué. Fijaros que desde mi punto de vista el sabio representa conocimiento, representa orden, claridad, rigor y una cosa muy importante, el prestigio intelectual. ¿Vale? Por tanto, puede ser muy útil, ya estaréis imaginando dónde, ¿no? En museos, paradores, alojamientos históricos, en propuestas culturales, en experiencias patrimoniales o destino con relato histórico. Y visualmente va a tener que tener también unas líneas muy claras, ¿de acuerdo? Visualmente suele funcionar con composiciones muy limpias, con tipografías elegantes, luego las veremos, y un uso muy medido del color y una estética sobria, ¿vale? Porque aquí lo importante es que la marca transmita confianza y profundidad, ¿de acuerdo? El sabio aquí no necesita gritar para nada, ¿de acuerdo? ¿Dónde va a estar su fuerza? Pensadlo. Su fuerza va a estar en la precisión,
¿ah? Va a estar en la claridad y va a estar en la autoridad que proyecta. Por tanto, una de las primeras cosas que tenemos que tener ahondar en esa coherencia, ¿de acuerdo?, que queremos, es elegir un arquetipo. ¿Sí? Y elegir un arquetipo no es ponerle una etiqueta bonita a la marca. Ya hemos dicho que la etiqueta es importante, el logo es importante, pero hay que darle más profundidad. De lo que se trata aquí es de decidir cómo va a comportarse, ¿de acuerdo? Cómo va a mostrarse y qué tipo de relación quiere construir con su público. Fijaros que una marca no puede ser todo a la vez. Si intenta parecer aventurera, elegante, tecnológica, tradicional y cercana todo al mismo tiempo, acaba diluyéndose. Al final no nos queda claro de qué va esta marca. Por tanto, el arquetipo nos va a ayudar precisamente a evitar esa dispersión. ¿Sí? Eh, Cuando una marca elige un arquetipo, a partir de ese momento empieza a tomar decisiones visuales con más sentido. Es que es la base de nuestra marca y de nuestra personalidad, ¿vale? El arquetipo que queremos tener. Entonces, a partir de ahí es cuando se empiezan a tomar esas decisiones visuales y además con más sentido. Fijaros que esto se va a notar al final en la coherencia global, ¿de acuerdo? Muy importante. Bien, más cositas, aparte del arquetipo, el color, la psicología del color. Esto hay que tenerlo también muy bien estudiado, ¿eh? De hecho, hay una rama de la psicología y del marketing que se dedica precisamente a esto, a esta psicología del color. Eh, Porque el color es un reconocimiento. Y fijaros que el color va a ser una de las herramientas más poderosas del branding porque actúa antes que la palabra. Antes de que nos lean, nos ven. ¿Vale? Actúa antes incluso de que una persona lea el nombre de la marca, no ya de lo que queremos ofrecer. ¿Eh? Incluso antes de identificar el logotipo o entender el mensaje, tu cerebro ya está procesando esas formas, esos contrastes, esos colores. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, está muy estudiado en el sector del marketing, en cada comunidad o en cada destino, pues esa paleta de colores, ¿de acuerdo? Que queremos o que tenemos que ofrecer en cada uno en nuestro caso. ¿Qué significa todo esto? Pues que la primera capa de reconocimiento no es racional, ¿de acuerdo? Es visual, es emocional. Y en esa primera capa, pues el color tiene un papel decisivo. Fijaros que cuando vemos un color, ¿vale? No solo percibimos una longitud de onda, sino que activamos también asociaciones aprendidas, activamos recuerdos culturales y esas sensaciones subjetivas. Por eso el color no va a ser un elemento meramente decorativo, sino también un lenguaje. ¿Eh? Es una forma de comunicar nuestra identidad sin necesidad de hablar. Por tanto, una marca puede decir mucho con una sola elección cromática, ¿vale? Puede parecer cálida, puede parecer seria, puede parecer innovadora o tradicional, parecer cercana, exclusiva, se me ocurre natural o elegante, solo a través del color que utiliza. Por tanto, en branding, además, el color va a cumplir una función de reconocimiento muy potente. ¿Eh? Hay marcas que se recuerdan porque tienen una forma determinada y otras porque tienen un estilo gráfico muy concreto, pero muchas se recuerdan sobre todo por su color. ¿O no se os viene a la cabeza el color de Coca-Cola, ese rojo característico Coca-Cola, con su tipografía y el color de su letra? ¿Vale? Ahí está el color. Eso es lo importante. ¿Eh?
Fijaros que el cerebro humano tiende a fijarse en aquellos elementos que se repiten de forma consistente. Y el color es, sin duda, uno de los más fáciles de almacenar en la memoria visual. Por eso aquí, en branding turístico, vamos a hablar de esas paletas cromáticas, pues como parte esencial de la identidad, ¿vale? No como un detalle secundario. Porque es que en turismo esto es todavía más importante, porque el color no solo identifica una marca, también activa el imaginario del destino. Un color puede hacernos pensar en el mar, puede hacernos pensar en la tierra, en la luz, en la arquitectura local, en la vegetación o en la energía de un lugar, ¿sí? Cuando eso ocurre, el color deja de ser una elección estética para convertirse en una herramienta narrativa. Por sí mismo va a contar qué somos, qué hacemos y qué ofrecemos, ¿sí? Por tanto, ya no estamos hablando solo de qué bonito queda, sino de qué cuenta ese color, pues sobre el lugar, sobre la marca y sobre la experiencia que promete, ¿sí? Fijaros en los cuatro tipos que os tengo puestos ahí, que considero y se considera que son mejores pues para este branding turístico en Andalucía, ¿no? El amarillo albero, muy característico, ese blanco de cal, el verde olivo también tan característico, y ese azul atlántico, pero sobre todo mediterráneo también, ¿eh? Entonces, por todo esto, no debemos elegir colores al azar, ¿vale? Ni debemos guiarnos únicamente por nuestro gusto personal. Fijaros que la elección cromática va a tener que responder a tres preguntas fundamentales, ¿de acuerdo? Y esto está relacionado con ese impacto primero del potencial cliente que cuando nos ve, cuando os dije esta auditoría que hay que hacerse en 3 segundos, y si no somos capaces de responder esas preguntas, le perdemos. Pues a través de los colores también vamos a poder responder esas preguntas, esas tres preguntas. La primera, ¿qué personalidad quiere transmitir la marca? Bueno, la segunda, ¿qué emoción queremos provocar en quien la ve? Y la tercera, y muy importante, es qué contexto cultural o territorial queremos representar. Ojo, contexto cultural o territorial. ¿Sí? Entonces, cuando el color responde bien a estas tres preguntas, es cuando deja de ser un adorno y se convierte en una identidad de nuestra marca. Fijaros, en una marca turística inspirada en Andalucía, pues esto es especialmente relevante, ¿eh? Porque el color no solo debe atraer visualmente, sino también conectar con una memoria colectiva, ¿eh? Vemos que Andalucía tiene una identidad visual muy fuerte, muy reconocible y muy rica, y que solo tiene esta comunidad en toda España y en todo el mundo. Se me ocurre la luz, las fachadas, sus patios, sus azulejos, su tierra, la vegetación y, ojo, su relación con el mar. Todo esto ha construido una paleta simbólica muy poderosa, ¿de acuerdo? Trabajar con el color en este contexto significa dialogar con esa herencia visual, no imponerle una estética ajena, ¿de acuerdo? Por tanto, en resumen, lo que os quiero transmitir es que el color es una de las primeras puertas de entrada a la marca. Es reconocimiento, sí, pero también es emoción, es contexto y es relato. Y cuando se usa bien, hace que la identidad sea mucho más fácil de recordar, más fácil de sentir y de diferenciar. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué nos transmite cada color dentro de esta psicología del color. Es decir, eh, si pensamos en Andalucía desde el punto de vista visual, al final no estamos pensando solo en cuatro colores sueltos,
estamos pensando en una atmósfera completa. Una región como Andalucía tiene una identidad cromática muy rica porque combina esa luz intensa, esa arquitectura, ese blanco, la tierra cálida, la vegetación mediterránea, el cielo limpio y esas referencias culturales muy potentes. Por eso cuando hablamos de la paleta de Andalucía, de la paleta cromática, no vamos a hablar, no estamos hablando únicamente de estética, estamos hablando de una manera de representar nuestro territorio. ¿De acuerdo? Fijaros, usted aquí el primer color, el amarillo albero. Bien, este color tiene una fuerza enorme porque nos remite directamente a la tierra, ¿eh? Las plazas de toros, las calles soleadas, a la tradición popular, a la energía del sur, a una calidad visual que resulta inmediata. Ese amarillo albero va a transmitir alegría, vitalidad, cercanía, arraigo, y tiene algo profundamente mediterráneo y profundamente andaluz. ¿Vale? Por tanto, no es un amarillo artificial, no es un amarillo frío, sino un amarillo terroso, luminoso y con carácter. Fijaros que en branding turístico puede funcionar muy bien cuando queremos transmitir esa vitalidad, esa tradición, esa identidad local o una experiencia alegre y cálida. ¿De acuerdo? Tanto ese color amarillo albero es un color que va a hablar de vida, va a hablar de sol, de cultura popular y bien usado puede dar mucha personalidad sin resultar excesivo. ¿De acuerdo? Porque aquí os he puesto también unos errores al utilizar dentro de esta paleta cromática. Fijaros que un error al utilizar el color amarillo, pues es esa saturación excesiva que además genera ansiedad. ¿De acuerdo? Bien, el segundo color que os tengo aquí puesto es el blanco de cal. Me encanta este blanco, este color. Creo que probablemente sea uno de los colores más icónicos del imaginario andaluz. El blanco de cal no es un blanco neutro cualquiera, porque fijaros que es un blanco con historia, con textura, con luz y con significado. Va a evocar pues a las casas encaladas, patios frescos, muros limpios, claridad, orden, autenticidad. Y además tiene una cualidad muy importante el blanco, y es que refleja la luz y hace que los espacios parezcan más amplios, que aparezcan más frescos y aparezcan más abiertos. En esta identidad visual, este blanco de cal va a aportar ligereza, elegancia, aportar respiración y limpieza visual. ¿Vale? Es un color que permite descansar a la vista, y que funciona muy bien pues, como base para equilibrar tonos más intensos. En turismo, este blanco es ideal para comunicar, os tengo aquí, lo veis ahí en la diapositiva, frescura, pureza, sencillez, tradición cuidada y una estética mediterránea reconocible. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna duda sobre esta paleta cromática? Me imagino que no, que lo tendréis además muy interiorizado. Bien, tercer color, el verde olivo. Aquí, con el verde olivo, vamos a entrar en una dimensión más vinculada al territorio, sobre todo, vinculado al paisaje y a la autenticidad rural. ¿eh? Este verde olivo pues nos remite a los olivares, al campo andaluz, al producto local, al trabajo de la tierra, a la sostenibilidad y a una idea de raíz muy fuerte. ¿Vale? No es un verde tecnológico ni artificial, es un verde de tipo orgánico, con peso cultural y con conexión con lo natural. En branding turístico, este color funciona muy bien cuando queremos hablar de turismo rural, ¿de acuerdo? De experiencias de interior, de ecoturismo, de gastronomía local, de producto de proximidad o marcas que quieren posicionarse en torno a la sostenibilidad y a la autenticidad, ¿de acuerdo? El verde olivo transmite
precisamente esa serenidad, esa estabilidad y ese vínculo con todo lo real. Por tanto, además tiene una cualidad muy importante y es que no compite con la luz, sino que la acompaña de forma natural. ¿Sí? ¿Qué error podríamos cometer al utilizar verdes? Pues, por ejemplo, los tonos flúor, ¿vale? Que van a romper esa autenticidad, ¿vale? Ese verde manzana que llamamos a veces, ese verde chirriante, ¿vale? Pues puede romper precisamente esa autenticidad. Y, por último, el cuarto color, que es el azul mediterráneo, ¿vale? Este color aporta una dimensión completamente distinta porque introduce calma, ¿sí? Introduce horizonte, introduce confianza, introduce amplitud. ¿Y qué nos va a evocar ese color? Pensadlo. Pues a mí me evoca el mar, por supuesto. Me evoca ese cielo limpio, me evoca brisa, me evoca distancia, ¿sí? Y sensación de apertura, ¿vale? Iría muy bien con ese arquetipo explorador, ¿verdad? Fijaros que este azul mediterráneo es un color profundamente útil cuando queremos proyectar sensaciones de bienestar, de descanso, de limpieza, de estabilidad o de conexión con el litoral. ¿Eh? Además, este azul tiene pues mucha capacidad, tiene una gran capacidad para generar confianza, ¿vale? Lo que le convierte en un color muy valioso para marcas que necesitan transmitir seguridad y profesionalidad, ¿sí? En turismo el azul mediterráneo puede funcionar especialmente bien en alojamientos costeros, en experiencias ligadas al mar, en marcas de bienestar o en proyectos que quieran transmitir esa serenidad y esa elegancia sin rigidez. Por tanto, va a ser un color que nos va a encajar perfectamente en los tres arquetipos de personalidad que queramos darle a nuestra marca, ¿sí? Bien, eh, no debemos cometer el error de evitar con el azul pues tonos muy fríos para un destino cálido. Bueno, entonces, lo interesante de esta paleta cromática, es que no funciona solo por acumulación de colores agradables, sino que funciona muy bien por cómo se relacionan o por cómo los combinemos, ¿vale? Claro que el amarillo albero va a aportar energía, el blanco luz, el verde olivo aporta raíz y el azul mediterráneo serenidad. Por tanto, juntos es una bomba cromática, es algo súper potente. Juntos, pues van a construir una narrativa visual muy equilibrada, ¿vale? Si luego sabemos combinarlos y ponerlos cada uno en su justa medida. ¿Por qué digo que construyen una narrativa visual muy equilibrada? Luz, tierra, naturaleza, horizonte, ¿eh? Pues es una combinación que habla de Andalucía, precisamente. Además, sin necesidad de decirlo de forma explícita, porque activa códigos culturales que el público reconoce de manera casi inmediata, ¿sí? Por eso decimos que esta paleta es culturalmente legible, ¿eh? No es que sea solo bonita, es que es significativa. Y esa significación es la que le da poder estratégico, ¿sí? Una paleta bien pensada no solo va a mejorar la estética de una marca, sino que va a reforzar su identidad, va a facilitar su recuerdo y ayuda a que el público entienda de un vistazo qué tipo de experiencia va a encontrar. Eso en branding turístico vale muchísimo. ¿De acuerdo? Bien, hemos estado viendo un poco el tema del abuso cromático. Bien, pues precisamente trabajar con cualquier tipo de color, pues implica saber cuándo detenerlos, ¿de acuerdo? Porque el color, igual que puede construir identidad, pues también puede romperla. Entonces, si se utiliza con criterio, es fundamental. Uno de los errores más frecuentes es pensar que cuanto más colores usemos, más atractiva será la marca. Y en realidad ocurre justo lo contrario, ¿vale? Cuando hay demasiados colores compitiendo entre sí, pues el resultado suele ser confuso, ¿eh? Suele ser poco elegante y además difícil de recordar. Entonces, uno de los riesgos más comunes
por ejemplo, es el exceso del azul frío. El azul por sí mismo, hemos dicho que transmitía confianza, ¿no? Profundidad, serenidad, pero si se utiliza en exceso y sin matices cálidos, puede producir esa sensación de distancia, de frialdad o incluso de exceso corporativo. Y esto en turismo puede ser problemático porque muchas marcas necesitan transmitir cercanía, hospitalidad, emoción, calidez humana. Si una marca turística aparece demasiado fría, corre el riesgo de volverse impersonal. Es decir, puede parecer correcta pero no deseable, profesional pero no acogedora. Y en este sector esa diferencia es vital. ¿Sí? Otro riesgo que podemos tener es el abuso del negro. El negro puede aportar sofisticación, puede aportar elegancia, contraste, pero si se usa de forma dominante para volver la identidad, puede volver la identidad demasiado rígida, demasiado pesada o incluso inaccesible, ¿eh? Por tanto, el negro necesita un equilibrio. Si se combina mal, puede quitar luminosidad a la marca y hacerla pues, más difícil de percibir como cercana y amable. Es cierto que en algunos contextos pues, puede ser perfecto, pero en turismo hay que tener mucho cuidado con la intensidad, sobre todo si la marca quiere proyectar frescura, alegría, amplitud, ¿vale? Y también hay un problema frecuente que es la saturación visual. Esto va a ocurrir cuando se introducen demasiados colores distintos sin una jerarquía clara. En este caso, la marca pierde el foco. Queremos que todo llame la atención a la vez, pero precisamente por eso nada destaca. Y el cerebro también necesita un orden para reconocer y recordar. Entonces, si una identidad visual se comporta como un mosaico caótico, el usuario puede percibirla como poco profesional o poco sólida. Por eso que os digo que una buena paleta no es la que más colores tiene, sino la que mejor trabaja la relación entre ellos. El objetivo no es mostrar variedad sin control, sino construir una armonía, ¿vale? La paleta debe tener un color dominante, esto sí, y uno o dos colores de apoyo. Y bueno, si hace falta algún tono secundario, pues que sirva para equilibrar. ¿De acuerdo? Esa jerarquía ayuda a que la marca tenga coherencia visual y no se convierta pues, en un ruido cromático visual horrible. ¿De acuerdo? Fijaros que en branding menos puede ser más, pero solo si ese menos está bien elegido. Eh, una paleta bien construida transmite orden, intención y personalidad. Sin embargo, una paleta mal gestionada pues va a transmitir todo lo contrario, improvisación, ¿eh? Y la improvisación visual en una marca turística se paga caro. ¿Por qué? Pues porque debilita la percepción de calidad, la percepción de confianza y la profesionalidad. ¿Sí? Por tanto, el color debe usarse como una herramienta estratégica y no como un recurso decorativo. Debe ayudarnos, pues, también a contar quiénes somos, qué queremos representar y qué sensación queremos dejar en la mente del cliente. Entonces, cuando el color está al servicio de la identidad, la marca gana fuerza. Cuando el color se usa sin criterio, la marca pues pierde foco. Y eso es precisamente pues el punto que hay que enseñar a leer, analizar y aplicar. ¿Sí? Bien, pues seguimos avanzando y el siguiente concepto aquí para conseguir esa coherencia en la marca y en el logotipo es la tipografía, pero la tipografía utilizada como voz. ¿Sí? Bien, realmente si hemos visto que el color es la piel de la marca, la tipografía va a ser su voz, ¿de acuerdo? Y una voz, ¿qué es lo que transmite? Bueno, una voz transmite mucho más que palabras. Eh, la voz puede sonar elegante, puede sonar cálida, moderna, cercana, puede sonar tradicional,
puede sonar muy técnica o puede sonar creativa. Por tanto, esto es como algo muy importante. Es decir, elegir una tipografía no es una decisión menor, ¿eh? Es como el arquetipo. En realidad es una de las decisiones más importantes porque condiciona cómo se percibe toda la identidad. Una misma frase puede parecer completamente distinta según la letra que se use, ¿vale? Eh, igual que con el arquetipo, que definimos tres, ¿no? El explorador, el amante y el sabio, pues aquí también quiero que lo centremos en tres tipos de tipografía, ¿vale? Tenemos las tipografías serif, ¿vale? Es decir, son tipografías que tienen remates que suelen asociarse con tradición, con prestigio, con cultura, con historia, con formalidad, ¿eh? Y son especialmente útiles para marcas vinculadas al patrimonio, marcas vinculadas a la cultura, a los paradores, a museos, o sea, ese arquetipo de el sabio, ¿eh? A propuestas con un relato más clásico y cuidado, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque este tipo de tipografías van a transmitir un peso visual, van a transmitir elegancia y cierta sensación de permanencia, ¿vale? Además, una cosa importante es que no son frías necesariamente, pero sí son más solemnes y más refinadas, ¿de acuerdo? Esas en cuanto a la tipografía serif. Dentro de la serif tenemos también las sans serif, ¿os acordáis? Que lo veis en cada documento de Word, ¿vale? Sans serif también se llaman de palo seco, ¿eh? Y fijaros que estas transmiten personalidad, una personalidad importante porque transmiten también modernidad, limpieza, claridad y actualidad. Son muy buenas para hoteles urbanos, para marcas de turismo activo, ¿vale? Para empresas innovadoras o servicios que quieren venderse frescos y funcionales, ¿de acuerdo? Más en la línea del arquetipo del explorador, ¿vale? Estas letras, las sans serif, pues suelen leerse muy bien en entornos digitales y dan una sensación más ligera, más contemporánea y más directa, ¿de acuerdo? Y por último, la script. Eh, Se les llama tipografías script o manuscritas porque, bueno, van a aportar cercanía, van a aportar más artesanía, emoción y un toque humano. Ojo, importante este tipo de tipografía. Pueden funcionar muy bien pues, en negocios pequeños, experiencias personalizadas, en pastelerías, bodas, en alojamientos con encanto, ¿eh? O puede funcionar muy bien en marcas muy ligadas a lo local y a lo hecho en mano. Eso sí, la que usemos hay que usarla con cuidado, porque si abusamos de ella y se elige una demasiado recargada, puede perjudicar la legibilidad, ¿vale? Pues aquí la clave está en que aporten personalidad sin sacrificar claridad. Por eso es muy importante elegir bien la letra, ¿de acuerdo? Bien. La tipografía no la debemos elegir solamente por estética, ¿vale? Debemos elegirla por coherencia de marca, ¿de acuerdo? Es decir, si hemos elegido una personalidad y una paleta cromática, pues debemos elegir una letra que sea coherente con la marca que queremos proyectar. Es decir, si una marca quiere parecer premium, pero solo usa una letra demasiado informal, pues va a perder credibilidad. Si quiere parecer cercana, pero utiliza una letra fría y rígida, pues se vuelve distante. Entonces, la voz visual también va a construir identidad.
Y en branding turístico, branding en general, cada detalle cuenta. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a adentrarnos en la última parte, en el último bloque, si queréis, que es el storytelling y el story showing. ¿Vale? Cuando hablamos de storytelling, hablamos de algo tan antiguo como la propia comunicación humana, que es contar historias. ¿Vale? Que nos viene muy bien, el marketing. Esto es importante porque las personas no solo entendemos mejor los datos, los servicios o las propuestas que se presentan de forma ordenada. Lo entendemos mucho mejor cuando se inserta en una historia que les da sentido. ¿Vale? Es decir, una historia no es solo una sucesión de hechos. Una historia tiene un contexto, tiene intención, tiene emoción y tiene una estructura que ayuda a que lo que se cuenta se recuerde. Por eso, el storytelling es tan poderoso, es muy poderoso en marketing y especialmente en turismo. Porque en turismo no estamos viendo algo demasiado aislado o puntual o puramente funcional. Estamos vendiendo una experiencia que forma parte de una vivencia más amplia. ¿Sí? Es decir, un alojamiento no es solo una cama, una ruta no es solo un recorrido, una comida no es solo un plato, un destino no es solo un lugar geográfico. ¿Eh? Todo eso, cuando se comunica bien, pues pasa a formar parte de una historia más grande. ¿Eh? La historia del descanso, la historia de la aventura, del reencuentro, de la celebración, de la desconexión o la historia del descubrimiento. Y ahí está la clave. ¿Sí? El cliente no recuerda solo lo que consumió, recuerda la historia que vivió alrededor de eso, lo que le evoca, recuerda cómo llegó, qué sintió, con quién estaba, qué le sorprendió, qué le emocionó y qué detalle le hizo pensar que esa experiencia merecía la pena. Por eso, cuando una marca sabe contar bien su historia, no solo informa, sino que conecta, que emociona y permanece en la memoria. ¿Vale? Por tanto, en turismo, el storytelling sirve para dar sentido a la experiencia. ¿De acuerdo? Permite que una oferta deje de parecer un producto suelto y se convierta en algo con alma, ¿sí? Con propósito y también con relato. Y cuando eso ocurre, el cliente no solo entiende lo que le ofrecemos, entiende por qué debería importarle. Bien, pues relacionado con el storytelling, tenemos el story showing. Porque hoy día, en un entorno visual y digital como el nuestro, pues no basta solo con contar historias, también hay que mostrarlas. ¿Eh? Y ahí es donde aparece el story showing. El story showing va a consistir en construir una historia visual que no se quede en la explicación, sino que haga visible la experiencia. Es decir, no solo decirle al cliente que puede vivir, sino hacer que casi lo sienta antes de vivirlo. ¿Vale? Y eso cambia mucho la forma en que se percibe una marca. Y vosotros diréis, ¿por qué es tan importante? Pues porque el cerebro humano procesa las imágenes muchísimo más rápido que el texto, lo hemos estado viendo antes. Entonces, antes de leer una frase completa, ya ha interpretado una escena, ¿eh? Ha interpretado una sensación,
un ambiente o una actitud. ¿Sí? Esto va a significar que la imagen tiene una capacidad enorme para activar el deseo, ¿sí? Para activar la curiosidad y para activar la proyección, el verte allí. Pero además hay algo todavía más potente que esto. Es decir, cuando mostramos personas viviendo una experiencia, esa experiencia se vuelve más cercana, se vuelve más real y más deseable. Por ejemplo, una habitación vacía puede ser correcta desde el punto de vista informativo, pero no genera el mismo impacto que una habitación en uso, ¿vale? Que tenga vida, con una persona descansando, por ejemplo, tomando café, o mirando por la ventana, o sintiéndose cómoda en ese espacio. ¿Eh? En turismo esto es fundamental, porque no compramos solo espacios, ¿no? Compramos pues lo que sentimos dentro de ellos. Y el story showing permite precisamente eso, enseñar el espacio no como un objeto aislado, sino como una experiencia habitable, ¿sí? No como una cosa que se ve desde fuera, sino como un lugar donde uno puede imaginarse viviendo algo. ¿Eh? Por eso mostrar es tan poderoso, ¿vale? Es más poderoso que explicar, ¿eh? Las cosas, porque cuando lo que queremos es vender es una emoción, una atmósfera o una vivencia, el story showing va a ser fundamental. ¿Por qué? Pues porque va a convertir la marca en una escena en la que el cliente ya se ve dentro. ¿De acuerdo? Entonces, detrás de este efecto hay un mecanismo muy interesante que en psicología se llama las neuronas espejo. No vamos a entrar en excesivos tecnicismos. Aquí lo importante es entender que el cerebro pues, tiende a activar una respuesta cuando observa a otra persona realizando una acción o viviendo una emoción. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que cuando vemos a alguien disfrutando de un desayuno frente al mar, relajándose en una piscina, caminando por una ciudad o compartiendo una experiencia agradable, no solo entendemos lo que está pasando, de algún modo nuestro cerebro lo simula internamente, nos ponemos en cierta medida en el lugar de esa persona. Y eso es muy valioso para una marca turística porque permite que la experiencia deje de ser abstracta y que ya no hablamos de algo lejano o genérico, hablamos de algo que el cliente puede imaginar para sí mismo. ¿De acuerdo? En ese momento la comunicación deja de ser descriptiva y pasa a ser proyectiva. ¿De acuerdo? Fijaros que mostrar personas reales, o emociones reales y gestos humanos ayuda a que el público no se limite a observar, ¿sí? Ayuda a que se vea dentro de la escena. Y eso es mucho más potente que una imagen que sea perfecta pero que esté vacía. ¿Vale? Aquí las personas eh, son parte de la experiencia. De hecho, muchas veces son la propia experiencia. ¿Eh? Lo que hace que un destino, un hotel o una actividad se recuerde no es solo el lugar, sino la forma en que ese lugar se habitó emocionalmente. Por esto, las imágenes humanas, cercanas y auténticas suelen funcionar mejor que las imágenes demasiado frías o demasiado institucionales. ¿De acuerdo? Fijaros aquí, retomamos el concepto de las neuronas espejo que nos recuerdan algo muy importante. Es decir, si queremos que el cliente desee una experiencia, primero tiene que poder imaginarla. Y para imaginarla, necesita ver a alguien viviendo algo parecido a lo que podría vivir él. Entonces, vamos a aterrizar todo esto con un ejemplo muy claro para ir cerrando la clase de hoy. Es decir, no es lo mismo decir habitaciones con vistas al mar que mostrar una fotografía subjetiva desde la cama, con los pies de una persona en primer plano y el mar al fondo, por ejemplo. ¿Por qué cambia tanto el efecto? Bueno, pues en el primer caso estamos informando una foto correcta y en el segundo estamos haciendo que el cliente se imagine dentro de la escena. La primera imagen va a describir una característica
y la segunda va a construir una vivencia. Y esa diferencia es enorme en marketing turístico. Una foto genérica puede ser correcta, perfecto, pero no necesariamente va a ser persuasiva. Puede mostrar el producto, correcto, pero no siempre despierta deseo. En cambio, una imagen que sitúa al usuario dentro de la experiencia activa mucho, o sea, activa mucho más la imaginación porque le va a permitir proyectarse, ¿vale? La neurona espejo. Entonces, el cliente no ve solo una habitación, es que se ve descansando allí. ¿eh? No ve solo una terraza, se ve tomando algo en ella. Y no ve solo una playa, se ve sintiendo la brisa, el agua, la calma o la alegría del momento. Y ese es el poder del story showing, porque eso es tan importante. Ese es el poder, el transformar una marca en una experiencia visual habitable. Una experiencia que no solo se mira, ¿eh? Sino que se imagina. Y ¿eh? Cuando el cliente imagina, empieza a desear. Y cuando desea, está mucho más cerca de decidir. Por eso, las imágenes no deben limitarse a enseñar lugares vacíos o composiciones demasiado estáticas. Deben contar algo, deben sugerir vida, movimiento, emoción, posibilidad de estar allí. Una buena imagen turística no solo enseña el destino, invita a entrar en él. Y ahí está, pues, la gran diferencia entre una imagen genérica y una imagen que vende. La primera informa y la segunda provoca esa proyección. ¿De acuerdo? Bueno, pues si hoy tuviéramos que quedarnos con una sola gran idea, ¿vale? De todo esto que os he contado, una sola idea esencial que resuma todo lo que hemos trabajado, yo os diría lo siguiente. Una marca turística no se construye solo con un logo, sino con una identidad completa, coherente y viva. Esa sería la frase final. Digo esto porque a veces cuando hablamos de marca, muchas personas piensan automáticamente en el símbolo, ¿vale? En un nombre bonito o en una imagen reconocible. Pero una marca de verdad es mucho más que eso. Una marca es una construcción completa, es una suma de decisiones que, cuando están bien pensadas, hacen que una empresa, un destino o una experiencia tenga personalidad propia, tenga voz propia y tenga una forma concreta de presentarse al mundo. Una marca turística, por tanto, no nace únicamente de un diseño gráfico, nace de una intención, nace de una idea clara sobre quién quiere ser, qué quiere transmitir y qué emoción quiere provocar. Y ello se traduce en muchas capas distintas, todas ellas importantes. ¿eh? Se traduce en la personalidad de la marca, en la manera en que se expresa, en el tipo de imágenes que utiliza, en los colores que elige, en la tipografía que la representa, y en el relato visual que construye alrededor de su experiencia. ¿Vale? Por eso os he insistido tanto a lo largo de la clase en que la identidad visual no puede entenderse como mera decoración. No se trata de elegir cosas que queden bonitas, de estas cortinas o de... Sin más, se trata de construir un lenguaje coherente, porque cada color habla, cada tipografía habla, cada fotografía habla, cada composición habla. Y todo eso, cuando habla en la misma dirección, la marca se entiende con mucha más fuerza y con mucha más claridad. ¿Vale? Por tanto, la personalidad va a ser más clara ¿eh? desde el primer punto, desde el punto de partida. ¿Mm? La marca necesita saber quién es. No puede querer parecerlo todo a la vez, porque entonces acaba no siendo nada en concreto. Tiene que tener un carácter definido, ser cálida, elegante, aventurera, ¿vale? Pero tiene que elegir una dirección y mantenerla. Esa personalidad es la base de todo lo demás. Y ahí creamos esa identidad de marca. Sin personalidad no hay identidad. Y sin identidad no va a haber recuerdo. ¿Vale? Después hemos hablado de la paleta de colores, que tampoco es una cuestión secundaria ni meramente estética. Hemos visto cómo ayuda a despertar emociones, ¿vale? Y cómo nos ayuda a que el cliente asocie rápidamente una sensación con esa marca. ¿De acuerdo? Y por último, hemos hablado de la tipografía, que muchas veces se subestima, pero que en realidad cumple una función enorme. ¿eh?
puede hacer que una marca suene clásica, la propia tipografía, ¿eh? Y eso no es una metáfora vacía. Realmente la letra que elegimos condiciona la forma en que el público percibe el mensaje. ¿De acuerdo? Por eso elegir bien la letra es elegir bien el tono. Y finalmente hemos hablado del relato visual, ¿vale? Que es una de las partes, es verdad que es una de las partes más poderosas, ¿eh? Porque no basta con tener una marca bonita, hay que contar algo con ella. ¿No? Y eso es fundamental en turismo. En turismo no queremos solo que la gente vea una habitación, un destino, una experiencia, ¿vale? Queremos que se proyecte en ella, que se imagine cómo se sentiría allí, ¿vale? Entonces, cuando una marca logra unir bien todos estos elementos, la personalidad, el color, la tipografía, el relato visual, ocurre algo mágico, ocurre algo muy importante, y es que deja de parecer una suma de piezas sueltas y se convierte en una identidad sólida, ¿vale? Una identidad que transmite confianza, una identidad que genera coherencia y que se recuerda con facilidad y sobre todo una identidad que emociona. Y eso precisamente es lo que una marca turística necesita para diferenciarse. ¿De acuerdo? Estamos en un sector súper competitivo y la diferencia ya no está solo en lo que se vende, sino en cómo se presenta, cómo se siente y cómo se recuerda. ¿De acuerdo? Por tanto, quiero dejaros esta enseñanza profunda de esta clase, que sería que una buena marca no es la que más llama la atención, sino la que mejor expresa quién es, qué promete y qué hace sentir. ¿De acuerdo? Este es el verdadero ADN de una marca turística. ¿Sí? Muy bien, chicos, pues nada. Espero que os haya resultado interesante, que no haya sido muy pesado. ¿Vale? Es un tema muy interesante, importantísimo en todo el tema de marketing turístico, todo esto que acabamos de hablar hoy, ¿vale? Y el próximo viernes, 15, creo que es, el próximo viernes día 15, o sea, dentro de 3 días, daremos la segunda clase dentro de este tema, de esta unidad número 3, ¿de acuerdo? Y nada más, pues un placer haber estado con vosotros este ratito. Y nada, seguimos en contacto. Cualquier cosita, cualquier duda que tengáis, pues me la comentáis por el canal que mejor os parezca, ¿vale? Ya os digo siempre que lo más rápido es el WhatsApp, pero bueno, que no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Así que nada más. Eso es todo y hasta el viernes. Un saludo, chicos. Feliz semana.